nuestra vida. Padre, toma nuestro corazón, Señor. Aquí está nuestra obediencia, Señor, que estamos, Señor, siguiéndote, estamos escuchando tu palabra, Padre Santo. Queremos ser enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos, instruidos en justicia. Muchas gracias, Señor. A ti sea la honra y a ti sea la gloria para siempre. Hermanos, Dios les bendiga, tomen asiento. Qué bueno verles en la casa del Señor en esta tarde. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gloria a Dios. Prosperados y en victoria, amén. Algo está pasando con estos. Estoy muy enfrente. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo, gloria a Dios. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Se pone uno nervioso cuando las cosas empiezan a fallar por ti. Que nervioso casi siempre estamos. Qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Voltea con su hermano y dígale, bienvenido, hermano. Yo sé que algunos viven en la misma casa, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado noticias? Gracias a Dios por los que no han escuchado. Y los que escuchan noticias, las noticias que debe escuchar son las que están escritas aquí. ¿Ven? Las que vienen del cielo. Las promesas de nuestro Dios. Siempre que leemos la Escritura, tenemos algo que aprender. Tenemos 4 preguntas para hacernos. Cuando usted lee una porción bíblica, usted pregunta, ¿qué promesa el Señor tiene para mí aquí? Otra pregunta es, ¿qué ejemplo debo seguir? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios nos da también ejemplos a seguir. Y hay malos ejemplos para no seguir también, ¿ok? Pero también la Escritura, ¿verdad? Cuando leemos podemos preguntarnos, ¿qué orden Dios me está dando? Y otra más, ¿de qué pecado tengo que arrepentirme? Porque la palabra de Dios nos redarguye, nos confronta. Y en nuestra humanidad todos somos imperfectos. Solo los que son perfectos no dicen amén. ¿Qué más quisiéramos que pudiéramos llegar a la perfección estando en esta humanidad y en este mundo? Por eso la Escritura dice que el Señor sigue trabajando en nosotros hasta el día en que Él venga. Amén. Así es que Él comenzó una obra en nosotros y no dejará de trabajar en nosotros hasta que Él venga. Así es que nosotros estamos en proceso
de reconstrucción siempre. Tenemos fallas. Tenemos fallas y a veces nos duele fallar. Y se lo digo por experiencia. Hay cosas que suceden en nuestra vida que realmente nos avergüenzan, porque le hemos fallado a Dios. Cuando perdemos el control, cuando hay situaciones que no podemos manejar y sentimos que nos gana la emoción o la carne, y es difícil. Pero por eso el Señor también nos da esa gracia del perdón para ponernos a cuentas con todos aquellos que o nos pueden ofender o que nosotros podemos ofender. Amén. No estoy predicando todavía. No me toca a mí esta noche. Una vez más, mis hermanos, ¿verdad? Al parecer hay muchas restricciones, se escuchan muchas cosas, pero usted tranquilo, ¿ok? No dejamos de decir que todo lo que está aconteciendo en el mundo son ensayos que se están dando. Si usted conoce lo que dice el libro de Apocalipsis, algunos le tienen temor, ¿verdad? Miedo leer. Es como si usted se pusiera a ver una película de terror, que yo espero que no vea ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero a algunos les parece eso. El asunto aquí, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, es que es el último capítulo, ¿verdad?, de toda la historia de la humanidad. Y el Señor nos está diciendo ahí todos los acontecimientos, todo lo que va a pasar. Todavía no nos acercamos a ello, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Así es que para poder entender un poquito de lo que el libro de Apocalipsis nos dice, tenemos que haber leído toda la Biblia, por lo menos unas 4 o 5 veces, y todavía hay cosas que no vamos a entender, porque esto es como cuando usted mira la película al final, ¿verdad?, y no sabe por qué a este lo están metiendo a la cárcel, usted no sabe por qué la policía llegó tarde, usted no sabe por qué esto, el otro, ¿verdad? Tiene que ver todo el desarrollo, y en la palabra de Dios, pues es Apocalipsis, pues es la historia escrita antes de que suceda, ¿verdad? Ese es el libro profético. Entonces hay muchas cosas que podemos entender y ver en Apocalipsis. No, otra vez, no estoy predicando, ¿ok? Solamente para que le nazca ese deseo, ¿verdad?, por leer la Escritura y quizás por interesarse en leer un poco lo que es Apocalipsis, de acuerdo a todo lo que está sucediendo en el mundo. La gente de allá afuera tiene la idea de que nosotros tenemos todo el conocimiento, que a cualquier cristiano que le pregunten acerca de lo que es los acontecimientos, de todo lo que está pasando en el mundo, si eso se relaciona con lo que nosotros creemos o hemos leído en la Biblia, y por supuesto que se relaciona, todo está conectado, todo es profecía que se está cumpliendo, solamente que muchos quisieran verlo, ¿verdad?, de la manera detallada. Oh no, sí, ahí dice que en el 2020 iba a haber una pandemia. No va a suceder así. El Señor nos da pautas, nos da, ¿verdad?, señales de acontecimientos, de todas estas cosas. Así es que todo esto es un ensayo solamente, ¿verdad? Escucho que dentro de poco usted no puede entrar a una tienda si usted no presenta una tarjeta de vacunación. Y bueno, cosas como esas que terminan siendo en un ensayo, ¿verdad?, para cuando venga la marca, todos lo pueden tener. Pero nosotros creemos en el arrebatamiento pero, ¿verdad?, necesitamos estar preparados con la palabra para que nuestra fe no decaiga y nuestra esperanza no desmaye, ¿verdad?, y sigamos firmes y fuertes. Por eso les digo, estas son las mejores noticias. Amén. Sesión general. Dios me lo bendiga. Lo dejo con nuestro hermano Josué. Nos trae la enseñanza en esta noche. Continuamos con la parábola. Los niños menores de 8 años salen a su respectiva clase. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos. Sigamos orando, ¿verdad?, los unos por los otros.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a seguir con las parábolas. Hoy nos toca la parábola de los dos deudores. Le pido que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 7, del 41 al 43. Si lo van encontrando, se pueden ir poniendo de pie, por favor. Vamos a leerlos todos juntos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Okay. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora de la tarde, Padre bendito, le damos gracias, Padre, porque nos ha traído con bien, Señor. Hemos podido entonar estas hermosas alabanzas, Padre bendito, hacia usted, Padre, glorificando su nombre, Señor. Ahora permite, Señor, que la palabra que va a ser expuesta sea de bendición para nuestra vida, Señor, y podamos hacer un análisis en ella. Gracias le damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? La parábola que vamos a estar viendo se titula Los dos deudores. Y la palabra que hemos leído es que de un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Pero la parábola tiene un porqué. Uno de los fariseos había invitado al Señor Jesús, dice que le había rogado para que fuera a su casa a comer con él, y está en el 36, del 36 al 40, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y es ahí donde empieza la respuesta del Señor Jesús. En el capítulo 36 dice que este fariseo le rogó al Señor Jesús, pero le rogó no con la intención de querer saber más. Él era un fariseo, él sabía la ley, él estaba estudiado, tenía una posición posiblemente económica muy buena, y posiblemente lo único que él quería no era, tal vez era tener a un maestro, que en ese entonces el Señor Jesús era un maestro muy conocido, y tal vez bueno, más bien dicho, muy apreciado por mucha gente. Y lo que él nada más quería como exhibirse posiblemente en su casa, diciendo, no, pues yo tuve a Jesús en mi casa. Porque dice que le rogó que fuese y comiese con él. Pero cuando usted invita a alguien, ¿cómo lo trata? Lo tiene que tratar de la mejor manera, ¿verdad? Usted tiene que ser servicial. Si cuando usted lo invita y está programada esa invitación, tiene que ser una buena invitación. Se esmera en preparar lo mejor, en atender a los invitados. A veces
a veces hasta nos sentimos como incómodos de la atención que se nos da a veces cuando somos invitados a algún lugar a comer. Pero dice que lo invitó y dice que le rogó. Y Jesús, entrando a la casa del fariseo, pues se tuvo que ir a sentar a la mesa. Dice que entró y pues no había la atención que se supone que debía de haber, y pues se tuvo que ir a sentar a la mesa. Fue y se sentó ahí en la mesa. Porque normalmente en este tipo de eventos a veces hay alguien que va y los acomoda o los sienta en un mejor lugar, pero bueno, en este caso el fariseo no tomó en cuenta, no apreció que el Señor Jesús aceptara su invitación. No honró la presencia del Señor. Y entonces no fue sentado a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastros. Al escuchar una mujer, posiblemente esta mujer ya conocía un poco de Jesús. La Biblia dice que era pecadora. Siempre lo ponen como una mujer prostituta de la calle o de la vida alegre, como le decimos. La Biblia no especifica eso, pero porque sabemos que los que no han creído en el Señor Jesús son pecadores. Pero bueno, posiblemente tengan razón, no lo sabemos, pero la Biblia no lo especifica así. Y bueno, no era una mujer cualquiera tampoco. Posiblemente era pecadora, tenía una mala fama dentro de la ciudad, pero no era una mujer pobre, porque dice que trajo un perfume. Trajo un perfume y bueno, sabemos que los perfumes en aquel entonces pues eran parte de un gran lujo, ¿no? Y bueno, hasta la fecha, cuando son de marcas, pues sí, es gente que debe tener un dinero, y esta mujer posiblemente no era muy bien vista, posiblemente no sabemos cómo fue y se metió a la fuerza a la casa, pero pues ya no lo pudieron sacar, y dicen que ella llegó y empezó y derramó el alabastro. Y en el 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Sabemos que en ese entonces también las mesas no eran como las mesas como hoy en día, eran mesitas como esas mesitas que ustedes tienen en la sala. Bueno, no sé si todavía algunos ya no lo tenemos, porque pues ya mejor estorban, ¿verdad? Pero esas eran mesitas bajitas y se recostaban, y entonces así es como aquella mujer llegó y se recostó y empezó a llorar. Tal vez cuando vio la presencia de Dios, empezó a sentir esa emoción de tener a Dios besándole sus pies. Alguien escribió un canto ahí, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, ¿verdad? Y bueno, tiene razón. Yo no sé si al leer esta escritura se inspiraron en eso, pero bueno, así realmente es. Dice que besaba los pies y los ungía. En el 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había invitado, le dijo para sí, si fuera profeta, conocería y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Imagínense que lo invitó, aparte que no lo atendió, todavía él pensó, dijo, o sea, todavía sigue ese desprecio con Jesús. Dice, si fuera profeta, o sea, se le olvidó que era Jesús y tal vez no tenía tal conocimiento de la omnisciencia de Dios, pero Dios Dios que lo sabe todo, dijo, mira, pues no sé qué pensaría el Señor Jesús cuando
Cuando leyó su pensamiento, vio su pensamiento, mira, dijo, si fuera profeta, mire, no era una forma, como que ya estaba, el Señor Jesús ya había visto un desaire la primera vez y luego empieza a ver sus pensamientos y otro desaire y como que o sea, dice, ¿para qué un fariseo? Dice, para este hombre tocar, que una mujer tocara a un fariseo de esa calaña, pues era algo despreciable para ellos. Ellos no se juntaban con la gente pobre. Ellos pensaban que mientras ponían esa barrera de ellos contra la gente pobre, ellos estaban más limpios de pecado. Y por eso ellos no se juntaban con ellos, por eso. Ahora dice, mira quién le tocó una mujer pecadora hoy. Y hay personas que son medias piqui, ¿cómo les dicen? Que, no, bien delicadas, ahí se van alejando de cierto tipo de personas. En el 40 dice, entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón, tal vez al verse descubierto de sus pensamientos, hipócritamente le dijo, di, maestro. Jesús, yo creo que siempre tendrá algo que decirnos a cualquiera de nosotros, ¿o no? Algo tendrá que, vamos a decir así, reprocharnos, tal vez por nuestro mal proceder con Él. Y ahí es donde empieza la parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón respondió, y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El Señor simplemente le dijo que le iba, una cosa tenía que decirle. Pero yo creo que cuando empezó a ver falla tras falla tras falla, no le dijo una, le dijo muchas. Le empezó a reprochar su mala cortesía que tenía con él. Había sido invitado y no había sido recibido. Reprochó lo descortés. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En la cultura judía, en esos entonces, era algo de ¿cómo se diría? De costumbre. Alguien que aunque viniera de la calle, tenían que recibirlo con un lavado de pies. Parece que tenían en la puerta un cántaro ahí que les lavaban los pies. A veces pues habían sirvientes que lo hacían, o si no habían sirvientes, pero alguien lo tenía que hacer. Eso era algo de vital importancia. Yo creo que el no hacerlo era una falta de respeto. Si alguien te invitó a tu casa, es más, sin invitación, era algo que se tenía que hacer, no había más. Pero ahora si eres invitado, tenías que atender de la mejor manera a tu invitado, tenías que desvivirte por atenderlo de una mejor manera. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado
con sus cabellos. 45, no me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besarme. El beso era también parte de un saludo, de un estrechón de mano de aquel entonces, era algo normal. Yo creo que hoy en día también entre mujeres se acostumbra, o familiares, se acostumbra a eso. El ósculo santo que enseña el apóstol Pablo, pero bueno, era parte también de un buen recibimiento, eres bien recibido acá, y era parte de eso, pero tampoco lo hizo Simón, y Dios se lo reprocha también. El 46 dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume. El aceite sabemos que también se les llegaba y se les peinaba ahí con el aceitito, y se les ungía su cabeza para que estuvieran bien, y tampoco lo hizo. Era parte también de la costumbre. Por lo cual te digo que sus muchos, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Le dijo que le iba a reprochar uno y le empezó a reprochar muchas cosas. Yo no sé si el Señor Jesús viniera a nuestro hogar, qué cosas nos reprocharía, ¿verdad? Si nada más tenemos a Jesús como un amuleto de la buena suerte, si nada más cuando lo necesitamos lo buscamos. Lamentablemente hoy en día mucha gente nada más predica o tiene a Jesús para sus propios intereses. Y bueno, ya llegará el tiempo, ¿verdad?, cuando Jesús tengan que enfrentarlo. Pero Simón fue muy descortés con el Señor Jesús. Pensó que el exhibirlo o el tenerlo en su hogar dentro de una sociedad sería algo bueno, y lo invitó sin tener el debido cuidado, sin tener la debida atención que merece el Señor Jesús. En la cultura había, como decimos, había muchas protocolos que se tenían que cumplir con un invitado, aun si no fuera invitado, aun si llegaba solo, se le tenía que tener una buena atención. Y yo creo que hasta hoy en día, yo creo que cuando alguien llega a visitarnos, y más en este tiempo de calor, un vaso de agua pues no es nada malo. Bueno, una botella de agua que se acostumbra ahora, ¿verdad? Y así tenía que ser Simón con el Señor Jesús, pero no lo hizo. Yo creo que posiblemente ni lo atendió, nada más lo estaba viendo. Posiblemente él estaba platicando con los demás fariseos, tratando de ver en qué podía agarrarlo. Y dijo: aquí, mira, nada más esperando, nada más ver al rato empezar a hablar mal del Señor Jesús. Mira, ya está con una mujer. Y así fue como, pobrecito Simón, le dijeron: una cosa tengo que reprocharte, y el Señor Jesús como que sí estaba molesto. Le empezó a reprochar una y otra cosa, cosas que eran sencillas, no había mucho más que reprochar. Yo no sé cuál sea la deuda que alguien pueda tener aquí en esta noche. Simón pensó que posiblemente no, pues dentro de los dos deudores, pues si yo soy el que debo menos, tal vez eso fue lo que él pensó. Pero no se trata de eso, los dos son deudores y las dos deudas no lo podían pagar, y fue perdonado. Y yo creo que así el Señor Jesús, en el Padre Nuestro, cuando leemos el Padre Nuestro, yo no sé cuántos se lo sepan, leemos o pronunciamos la palabra: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo creo que así el Señor Jesús, en el Padre Nuestro, cuando leemos el Padre Nuestro, yo no sé cuántos se lo sepan, leemos o pronunciamos la palabra: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y yo no sé si a veces cuando un hermano lo ofende, usted lo perdona. Ya sea, en ocasiones posiblemente ni se den cuenta que lo ofendió, pero usted se siente ofendido. Yo creo que si esto llega a pasar a veces y nos sentimos así, no hay por qué molestarnos, simplemente tenemos que ir a hablar con el hermano, posiblemente, y poder cumplir eso de perdonar para poder tener una iglesia sana y estar entre nosotros bien, entre como hermanos. El Señor Jesús nos perdonó la deuda que teníamos con Él. Aunque era grande, sabemos que era grande, el pecado de mora en nosotros era grande. Así nosotros también tenemos que perdonar una ofensa a los que nos ofenden. Esa fue la parábola, hermanos, que me tocó traer en esta tarde. Esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a dejar a nuestro hermano Daniel para la oración.